Cena, y quiero enlazar esta palabra con la anterior, con el del día domingo pasado, mis hermanos. Estuvimos tocando algunos puntos acerca de lo que es estar en el reino de Dios. Amén, acerca de lo que significa, mi hermano, estar en el reino de Dios. Nosotros, cada uno, tenemos que entender en dónde estamos. Amén, cada uno de nosotros, mis hermanos, tenemos que entender también quiénes somos. Es diferente dónde estamos a quiénes somos, pero esas dos partes, esas dos áreas en nuestra vida, mis hermanos, tenemos que entenderlas. ¿Dónde estamos y quiénes somos? Estamos en el reino de Dios, mi hermano, estamos en el reino de los cielos. Estamos, mi hermano, realmente viendo la mano de Dios poderosa. Estamos sintiendo, mi hermano, su presencia, y es un lugar en el que nos encontramos. Esto solamente se ve cuando nosotros, mi hermano, estamos metidos en Dios, cuando estamos buscando, mis hermanos, su voluntad. Cuando estamos buscando su voluntad, nosotros, mis hermanos, vemos el reino de Dios establecido. Vemos el reino de Dios, mi hermano, en operación en medio de nosotros. Y es algo importante, mi hermano, que cada uno de nosotros tenemos que ver que si estamos en el reino de Dios, como veníamos hablando desde el domingo, tenemos que acoplarnos a ese reino. Tenemos que acoplarnos a esas leyes. Pertenecemos a un reino diferente al reino terrenal, pero no por eso nos dejamos de sujetar a las leyes terrenales. La misma palabra de Dios nos manda que nos sujetemos a los gobernantes. No hay autoridad establecida sino de parte de Dios, y los que han sido puestos por Dios, Dios es el que los ha establecido. Entonces, el que se opone a la autoridad, ¿qué dice la palabra? A lo establecido por Dios se opone. A lo establecido por Dios se opone. Entonces, no digamos, no, yo ya pertenezco al reino de Dios, entonces yo solamente hago caso a la palabra y no hago caso a lo que las leyes del gobierno me dicen, o las leyes de este reino me dicen, de este reino terrenal. Pues no, mi hermano, porque si usted piensa eso, usted no está haciendo las cosas conforme dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es enfática y clara en que nosotros tenemos que estar sometidos a las leyes y las autoridades que por Él han sido impuestas. Amén. Ahí vemos, mis hermanos, que realmente estar metidos y sometidos al reino de Dios, mi hermano, nosotros podemos llevar nuestra vida a bendición en todas las áreas, porque estaremos bien con las leyes terrenales, estaremos bien también con las leyes de Dios, y por ende, mis hermanos, vamos a ver la bendición, porque algo que está claro también es, si usted, mi hermano y mi hermana, no cumple las leyes terrenales, ¿qué le puede pasar? Lo hablamos el otro día, que lo pueden meter preso, ¿sí o no? Ahora, pero si nosotros no cumplimos las leyes de la palabra de Dios, ¿qué nos pasa? Es decir, lo podemos resumir en una palabra: vamos a ser presos también. Amén. Hay unas leyes, mis hermanos, que tenemos que cumplir terrenales. Si dejamos de cumplir esas leyes terrenales, la consecuencia puede ser, mi hermano, que vayamos a prisión. Ahora, igualmente pasan estas leyes que Dios ha impuesto en su palabra. Son leyes, mi hermano, que nosotros tenemos que cumplir. Si nosotros nos saltamos las leyes, hermano, que Dios impone y establece en su palabra, podemos también igualmente caer presos. ¿Presos de qué? De lo que decía el hermano, la maldición, presos del pecado, presos del vicio, presos de la ira. Amén. Amén. Podemos caer presos si no cumplimos las leyes establecidas por Dios. Si decimos que el reino de Dios, hermano, es al cual nosotros pertenecemos, está claro que en un reino hay un gobierno, leyes, estatutos, hay prioridades que tenemos que cambiar conforme lo que se nos manda según el rey del reino ha establecido. Amén. Si pertenecemos a un reino, pertenecemos a un rey. Y si el rey del reino al cual pertenecemos, hermano, se llama, ¿cómo se llama el rey de este reino? Jesucristo. Jesucristo, mi hermano. Si el rey del reino, que se llama Jesucristo, es el que ha dictado su palabra, mi hermano, dice la palabra que Él es espíritu, sus palabras son espíritu y son vida, que Él es el verbo hecho carne, Él es la palabra. Si el rey del reino, mi hermano, nos ha dejado su palabra, ¿qué es lo menos que nosotros tenemos que hacer, mi hermano, sino cumplir la palabra de Dios, cumplir sus estatutos, cumplir, hermano, lo que Él nos manda? Cuando nosotros hicimos la oración de fe, ¿qué le dijimos al Señor? ¿Qué le dijimos a Jesús?
Acuérdense cuando hizo la oración de fe. Lo aceptamos como único Señor y Salvador de nuestras vidas. Le dijimos: Señor, te acepto como mi Señor, te acepto como mi Salvador. Ven a morar a mi vida, yo me arrepiento de mis pecados. Ahí en ese momento le estábamos diciendo al Señor: Señor, yo acepto tu reinado en mi vida, yo acepto tu gobierno en mi vida. Y cuando le decimos: Señor, yo acepto tu reinado y tu gobierno en mi vida, le estábamos diciendo: Señor, yo acepto tu palabra y esa palabra la voy a poner por obra. Y por eso hoy vivimos y nos movemos en la palabra de Dios. Y hay algo claro, mis hermanos, que nosotros tenemos que tener. Y es que, por ejemplo, hoy es día ¿de qué es? Día de Santa Cena. ¿Qué más? Día de ayuno congregacional. ¿Qué más? ¿Qué más? Día de culto, día de fiesta. ¿Ven? Hoy participamos, mis hermanos, de la Santa Cena. ¿Y esto qué significa? El participar, hermanos, de la Santa Cena significa participar de su cuerpo y participar, hermanos, de su sangre. Amén. Este pan aquí, hermano, simbólicamente representado, hermano, representa el cuerpo de Jesús. Representa simbólicamente el cuerpo de Jesús. Este mosto, este vino, representa simbólicamente la sangre de Jesús. Y hoy, mis hermanos, cada uno de nosotros venimos preparados para participar, hermano, de esa Santa Cena, para participar de su cuerpo y para participar de su sangre. Ahora, ¿qué significa, mi hermano, participar de su cuerpo y de su sangre? ¿Qué significa participar del cuerpo y la sangre de Cristo? Significa, mi hermano, sacrificio. ¿Sí? Dice la palabra que nosotros no podemos tomar la cena del Señor indignamente. Cada uno de nosotros tenemos que examinarnos, mi hermano, cómo estamos, cómo está nuestra vida, si nuestra vida está apta para poder participar de este cuerpo y de esta sangre, hermanos, simbólicamente representados en este pan y este vino. Cada uno examínese a sí mismo y coma y beba así del cuerpo y la sangre de Jesús. Tiene que haber un examen de conciencia, un escaneo, hermano, realmente ver en nuestro interior: estoy bien, puedo participar de la Santa Cena, estoy tranquilo con Dios, estoy a cuenta con Dios. Si usted no está a cuenta con Dios, si no está tranquilo con Dios, póngase a cuenta hoy mismo, no espere a mañana, porque mañana puede ser tarde. Mi hermano, esta vida requiere sacrificio. El sacrificio de Jesucristo, el que Él haya presentado su cuerpo y haya presentado su sangre en remisión para nuestros pecados, y hermano, significa que nosotros tenemos que tener ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Filipenses 2 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir de Cristo Jesús? Una vida, hermano, a sus anchas, una vida a cuerpo de rey, una vida, mi hermano, de establecer un reino, digámoslo así, terrenal, y tener un montón de sirvientes y tener un ejército y pelear batallas y ganar territorio. Ese no fue el sentir que hubo en Cristo. El sentir de Cristo fue un sentir de sacrificio. ¿Me comprende esto? El sentir de Cristo fue un sentir de humillación, un sentir de entrega total, mi hermano. Y la palabra de Dios nos manda claramente: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y si en Cristo Jesús hubo ese sentir de obediencia, de entrega, de sacrificio, en nosotros, hermanos míos, no puede ser menos. En nosotros no puede ser menos. Y hoy vamos a ver, mi hermano, el título de la predicación de hoy es: por Cristo radical. Por Cristo, levante su mano arriba y diga: por Cristo radical. Hermano, fijémonos en este punto muy preciso. Juan 6, versículo 56. Juan 6, 56 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. El que participa del cuerpo y la sangre de Cristo, ¿qué nos está diciendo ahí? Cristo permanece en él. En el que participa de su cuerpo y participa de su sangre, Jesús permanece en él. Y la persona que hace también, por ende, permanece en Cristo. Hay una comunión. Cuando participamos, hermanos míos,
del cuerpo y la sangre de Cristo, está habiendo una comunión, estamos comulgando con Cristo. ¿Le suena esta palabra comulgar? ¿Le suena, verdad? Esa palabra comulgar significa que hay una comunión entre Cristo y nosotros y Cristo. ¿Me comprende esto? Estamos participando de su cuerpo y de su sangre, por ende Él vive en nosotros, hermano, y nosotros estamos obedeciendo a su palabra. Comer su carne, ¿qué significa? Porque esto también es algo simbólico, hermano. Los fariseos se escandalizaron y muchos de sus discípulos se escandalizaron cuando Cristo dio esa palabra y muchos se fueron. Aún los discípulos le dijeron: Señor, tú das esta palabra. ¿Y qué le dijo el Señor? Ustedes también quieren irse. Como diciéndole: si les parece muy dura la palabra, pues ahí tienen el camino. Pueden ir detrás de los que se fueron. Porque dura era la palabra. Pero Jesús estaba hablando en un término simbólico. Hermano, ¿qué significa comer su carne? Comer su carne, mi hermano, significa obediencia. Amén. Comer su carne significa: Señor, yo obedezco tus palabras, las pongo por obra. Eso significa comer su carne. Y beber su sangre, ¿qué significa? No hace mucho, hace unos 3 o 4 meses, hablamos un poco también acerca de este tema. ¿Qué significa beber de su sangre? Beber de su sangre, mis hermanos, significa sacrificio. Es decir, el comer la sangre de Cristo significa obedecer las palabras de Jesucristo. El beber la sangre de Cristo significa sacrificio, y la obediencia, mi hermano, siempre nos llevará al sacrificio. Como vimos hace 2 domingos, podemos presentar sacrificio sin obediencia, y eso a Dios no le agrada. Lo que Dios quiere es que presentemos, hermano, obediencia, y en esa obediencia, en consecuencia, vamos a tener que sacrificarnos. ¿Me están comprendiendo hasta aquí? En esa obediencia nos vamos a tener que sacrificar, porque ¿cuántos saben que a veces la obediencia no nos gusta? Y esto lo podemos notar en nuestros hijos. Hijo, vaya a hacer los deberes. Y como no le gusta, hay que a veces hasta obligarlo para que vaya a llegar a los deberes. ¿Por qué? Porque le representa un sacrificio. A lo mejor a mi hijo le gustaría mejor estar viendo Peppa Pig en la tele. Sí. Pero Peppa Pig no le va a hacer los deberes. Entonces yo le tengo que decir: vaya y haga los deberes. Y yo lo mando a mi hermano a hacer los deberes. Entonces, ¿qué pasa? Va y me obedece. Y esa obediencia a él le representa un sacrificio. ¿Sí o no? Igualmente nos pasa a nosotros. Dios nos manda a obedecer su palabra, mi hermano, a ponerla por obra, a participar de su cuerpo en obediencia. Y nos manda que nos sacrifiquemos, hermano, a la hora de beber su preciosa sangre que nos ha redimido. Obediencia y sacrificio. La obediencia, hermano, por eso a veces es difícil. Es difícil porque no nos gusta el sacrificio. Nos gustan las cosas light, las cosas buenas, suavecito, así, sin mucho sacrificio, sin mucho esfuerzo. ¿Sí o no? Por eso la gente a veces cambia tanto de trabajo. No, en este trabajo no me pagan mucho y me esfuerzo mucho. Le ofrecen un trabajo donde no se esfuerza tanto y gana un poco más. Porque es del ser humano, ¿sí o no? ¿A alguno le ha pasado o no? ¿Me pasó? ¿Sí o no? Entonces eso le pasa al ser humano, que siempre va buscando como la comodidad, siempre va buscando, mi hermano, como de pronto que su vida no vaya a un sacrificio tan notorio, sino un sacrificio más bien suavecito, que no haga tanto callo en nuestra vida, y vamos a lo suave. Pero Dios no nos manda a ir a lo suave, mi hermano. Este reino en el que nosotros estamos es el reino de los cielos, el reino de Dios. ¿Y qué le pasa al reino de Dios? ¿Qué está sufriendo el reino de Dios? ¿Qué sufre el reino de Dios? El reino de Dios sufre violencia. ¿Y solamente quienes lo arrebatan? Violentos. Solamente los violentos lo arrebatan, hermano. Estamos en una guerra, en una pelea, en una lucha, la cual, mi hermano, nosotros no podemos, hermano, menguar, no podemos dormirnos, porque aquí sí que le pasa, hermano. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. ¿Qué corriente se lo lleva? La corriente del mundo. ¿Y quién está en la corriente del mundo? El diablo, dice el hermano, el diablo. Ahí está Satanás, hermano, en esa corriente, queriendo que los cristianos
caigan en esa corriente del mundo, hermano, pero Dios nos dice que Él quiere que nosotros estemos viviendo una vida en obediencia y por ende en sacrificio, que participemos de su cuerpo y disfrutemos de su sangre, la cual sangre nos ha redimido. Mis hermanos, vamos también a Marcos 8:34, que nos dice la palabra del Señor: y llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo. Fíjese lo que dijo Jesús. Y si lo dijo Jesús, sus palabras han pasado. Sus palabras han cesado de tener, hermano, vigencia. No. Si lo dijo Jesús, hermano, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. La palabra de Jesús nunca pasará. Y llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo, es decir, hoy el Señor está llamando a la Iglesia Peniel Internacional a decirles, ¿sí oyeron eso? Amén. El Señor nos está llamando y nos está diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Qué significa ir en pos de alguien? Ir detrás de esa persona, seguirle, seguir sus pasos. Si gira por allá, giramos por allá. Si gira para acá, giramos para acá. Es decir, si alguno quiere seguirme, quiere ir en pos de mí, quiere ir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahí está, mi hermano. Si alguno quiere seguir en pos de mí, quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Dígale a ese yo, dígale a ese egocentrismo, dígale a ese orgullo, dígale a ese anarquismo, dígale, en el reino de Dios eso no se vale. En el reino de Dios eso no cuenta. En el reino de Dios ese orgullo, esa prepotencia, ese yo, lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero, no sirve para nada, hermano. Para nada sirve. Al contrario, le puede hacer mucho mal. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Dígale a su yo, dígale a muchas veces a nuestros propios deseos que no son correctos, a nuestras cosas que, mi hermano, no vienen a cuento en nuestras vidas. Dígales, no, me niego. Lo que la carne lo empuje, lo que la carne le quiera guiar, dígale, no, me niego. No voy a hacer lo que tú me dices, carne. El rey es el espíritu, el alma es el sirviente y la carne, el cuerpo es el esclavo. Así de que, mi hermano, esto tiene que estar claro en nuestras vidas. Negarnos. Lucas 14:27 dice, el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:27. Es decir, el que no participa de mi cuerpo y el que no participa de mi sangre, el que no se niega a sí mismo, el que no le dice a la carne, carne, realmente tú y yo no podemos continuar así. El que no le dice a la carne, carne, tú me quieres dominar en esta área, en esta otra, quieres que yo cumpla tus deseos, hasta aquí llegamos tú y yo. De ahora en adelante, carne, nuestro trato ha terminado. Carne, hasta aquí llegamos. Ahora el que va a gobernar es el Espíritu. Ahora yo voy a buscar las cosas del Espíritu. Ahora yo voy a buscar comer del pan, comer del cuerpo de Jesús en obediencia y beber de su sangre en sacrificio. Así de que tú ya no tienes nada que ver. Hoy rompemos relación tú y yo. Amén. Hay que hacerlo. El que quiera ir en pos de mí, dice Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y venga ahora sí. ¿Qué significa tomar la cruz? ¿Qué significa tomar la cruz? Morir. Morir al yo, morir a la carne, morir a los deseos que van en contra de la palabra de Dios. ¿Qué significa tomar la cruz? Participar del cuerpo. ¿Dónde fue presentado el cuerpo de Jesús? En la cruz. En la cruz. Por ende, la cruz significa muerte. Es decir, tú quieres ir en pos de mí, participa de mi cuerpo. Mi cuerpo fue colgado en la cruz del Calvario. ¿Cómo vas a poder participar de mi cuerpo? En obediencia. ¿Qué fue presentado en la cruz del Calvario por mi cuerpo? ¿Qué fue derramado?
mi sangre, dice el Señor. Ahora, ¿qué representa mi sangre? Sacrificio. Eso fue el cuerpo que fue presentado ahí, fue presentado en sacrificio para cada uno y por cada uno de nosotros. Hoy el Señor nos pide igual, que presentemos nuestros cuerpos, nuestras vidas en sacrificio como vivo, santo, agradable a Dios, que ese, mi hermano, es nuestro culto racional. Ese es nuestro culto racional e inteligente, presentarnos delante de Dios como Él quiere, en sacrificio, hermano, y en obediencia. Mi hermano, mire, ¿qué significa cargar la cruz? Morir al yo, morir al orgullo, a nuestros propios deseos, que muchas veces van contra la palabra de Dios, morir al sistema del mundo, a lo que los demás hacen. Tenemos que morir al sistema del reino de la tierra, el reino y gobierno terrenal, mundano, diabólico. ¿Me comprende esto? ¿Quién es el Dios de este mundo? Es el diablo, el Dios de este mundo. Por eso tanta calamidad, tanta ruina, tanta hambre, tanta destrucción, porque el enemigo solamente ha venido a robar, a matar y a destruir. Entonces, mi hermano, nosotros como hijos de Dios, ahora establecidos en este reino, tenemos que ir contra la corriente. Y es difícil ir contra la corriente. ¿Sí o no? ¿Es difícil o no ir contra la corriente? ¿Qué nos lleva, mi hermano, nosotros a ir contra la corriente? Hermano, nos lleva a la obediencia, y esa obediencia, por ende, nos va a requerir un sacrificio. ¿Usted ha visto la historia del Salmón? ¿Qué hace el Salmón? Salomón no, el rey Salomón. El Salmón. ¿Qué hace el Salmón? Mi hermano, el salmón empieza y coge su vuelta. Cuando nace, el salmón desciende. Mi hermano, llega un momento en su vida en que el salmón tiene que coger y volver a subir al lugar donde nació. ¿Sí sabía esto? Tiene que subir, y para subir, ¿eso qué significa, hermano? Que el salmón tenga que subir otra vez a ese lugar. Obediencia. Tiene algo, tiene como un chip, no sé, la gente, los científicos han estudiado a ver por qué esa reacción del salmón y no saben por qué. ¿Y saben por qué el salmón tiene eso? Porque el Señor le puso el chip. Entonces el salmón tiene que coger y obedecer al Señor. Ahora, esa obediencia a lo que Dios estableció en el salmón requiere sacrificio, requiere ir contra la corriente. Hermano, requiere muchas veces saltar para poder llegar a otro lugar. Requiere, hermano, mucho esfuerzo para el salmón. Igualmente, mi hermano, para nosotros no es menos. Para poder llegar al lugar donde nosotros queremos llegar, esa meta que el Señor ha trazado para nuestras vidas, tiene que haber obediencia, y por ende tiene que haber ese sacrificio. Habrán cosas que no nos gusten, pero ¿quién es el que manda? Señor. Dios es el que manda. ¿Quién nos gobierna? Su palabra nos gobierna. Por eso hoy usted ve milagros en su vida. Por eso usted ve que está bendecido, porque tiene la palabra de Dios, hermano, como norma establecida, como leyes establecidas en su corazón. El que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Usted, cuando hace la palabra de Dios, es prudente, es sensato, es inteligente y edifica su vida, su casa sobre la roca. Vendrán vientos, mareas, vendrán, hermanos, problemas, adversidades, y su casa no caerá porque usted está firme en la roca. Entonces, obedecer la palabra de Dios solamente nos va a llevar, hermano, a bendición. Nos va a requerir sacrificio, sí, pero nada es comparable a la bendición que nosotros recibimos. Usted trabaja todo el mes y al final de mes tiene una remuneración económica por su trabajo. Se ha esforzado, ha obedecido, se ha sacrificado, y al final obtiene su recompensa. En Dios no es menos. Nos esforzamos, obedecemos, nos sacrificamos, al final, a la mitad o al principio, obtenemos nuestra recompensa. Dios no es deudor de nadie. Y si Él, hermano, nos habla esta palabra, Él quiere, mi hermano, que nosotros seamos bendecidos. Él quiere, como Padre, quiere lo mejor para nosotros. Y usted dirá, bueno, pero es muy difícil, pastor, ir contra la corriente. Eso es muy difícil. Imagínense, me invitan a la discoteca y yo no puedo decir que no. Me invitan a beber y yo no puedo decir que no, porque mi carne anhela esas cosas. ¿Usted dirá, es difícil? No, es que no puedo dejar de fumar porque veo en los bares esas máquinas, pone Marlboro, Lucky Strike, L&M y eso, Chester, y eso me puede.
no puedo. Usted dirá, en verdad es tan imposible. Dígame usted, es imposible obedecer a Dios. Es imposible sacrificarse por Dios. Yo quiero que rápidamente veamos un par de historias. Bueno, es una misma historia dividida en dos partes. Mis hermanos, yo creo que ahora en Daniel, el viernes también el hermanito Juan tocó un puntico de estos y es una confirmación de la palabra que Dios quiere traer a nuestras vidas. Daniel capítulo 1 versículo 5. Mis hermanos, la palabra de Dios nos dice: y les señaló el rey ración para cada día. Acuérdense dónde estaban ellos. Estaban en el reino de Babilonia. ¿Y el rey quién era? Nabucodonosor. Bien, entonces les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criasen 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abednego. Fueron los nombres que le pusieron ahí en ese reino. Les cambiaron el nombre. Y Daniel propuso en su corazón. ¿Qué propuso Daniel? Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y esto es bien bonito. Usted ya, mi hermano, en verdad, sinceramente aquí hablando entre usted y yo, ¿ya ha puesto en su corazón no contaminarse con las cosas del mundo? Ya sabía yo que no iba a escuchar ni una vez. Los pillé. Usted, mi hermano, aquí hablando sinceramente. Vale, perdón, que usted dijo, como yo le dije que hablando entre los dos sinceramente, usted habrá respondido en su mente, ¿verdad? Habrá respondido ahí. Entonces, mi hermano, así como Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, nosotros hemos dispuesto en nuestro corazón no contaminarnos con las cosas del mundo. Las cosas del mundo nos traen contaminación, hermano. ¿Y qué es una contaminación? Algo que corroe, que corrompe, ¿verdad? Algo que corroe, que daña. Daniel, hermano, fue radical y propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Pero mire un detalle muy especial en este punto y en este aspecto. ¿Usted cree que la comida del rey sería cualquier comida? Era la comida del rey. ¿Usted cree que el vino que bebía el rey era un vino aguachirri amargo, sin ni siquiera pasar por el colador? Cualquier vino. No, sería el mejor vino que había en ese reino. El rey había dicho y había determinado: a estas personas les dan mi comida y les dan mi bebida. Y ellos dijeron: aunque sean manjares, ojo a este detalle, aunque sean manjares, aunque para el mundo eso sea lo mejor, yo no me voy a contaminar. ¿Comprendemos este detalle? Amén. Aunque sea la corriente y lo que todos hagan, yo no me voy a contaminar. Yo determino en mi corazón no contaminarme. Estas personas, hermano, estas personas, Daniel y sus amigos, no se andaban a medias tintas, hermano. ¿Me comprende este punto? Ellos no se andaban a medias tintas por nada del mundo. Ellos eran radicales por Cristo, así como usted y yo, mi hermano, gracias a Dios, somos radicales por Cristo. Y por eso vivimos la bendición, hermano, dice la palabra: someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Por eso, porque estamos sometidos a Dios, a su palabra, y no nos contaminamos con las cosas de este mundo, ni siquiera el mismo diablo nos puede tocar. ¿Sí sabían ustedes esto, mi hermano? Que ni siquiera el mismo diablo nos puede tocar. ¿Por qué? Porque no nos andamos a medias tintas, somos radicales por Cristo. Mi hermano, mire, estas personas, digámoslo de esta manera para que usted me entienda, no le andaban tocando la cola al diablo. ¿Me comprende este aspecto? Mi papá, cuando yo era pequeñito, me enseñó algo, porque yo fui mordido por varios perros. Y mi papá me decía: mi hijo, aprenda esto: a un perro que no se le conoce, no se le toca la cola. Y aprendí y dejé de ser tan mordido. Fíjese, cuando nosotros, hermano, entendemos quién realmente es el diablo, fíjese,
Y cuando entendemos los planes y propósitos que tiene el enemigo para con nuestras vidas, ahí nosotros decimos: con este diablo yo no voy a jugar. Más bien, con este diablo, a este diablo lo voy a reprender y lo voy a echar fuera en el nombre de Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer con el diablo, no andarle tocando la colita al diablo. ¿Me entiende, hermano? Y esta gente, Sadrach, Mesach, Abednego, Daniel, hermano, Misael, decidieron no tocarle la cola al diablo. Dijeron: yo soy firme y soy radical. Ellos estaban dispuestos, hermano, aún a morir, hermano, si era necesario, por obedecer a Dios. A morir si era necesario aún, por obedecer a Dios. Hace poco hubo una matanza en los Estados Unidos, esta semana que pasó. No recuerdo el número exacto, si fueron 10 o 12 personas las que murieron. Pero algo muy particular que yo escuché de esta noticia es que este hombre que estaba matando a esta gente, a estas 10 personas, hermano, este hombre que estaba matando a estas personas, antes de matarlos les preguntaba de qué religión eran. Y si ellos decían que eran cristianos, les metía un tiro en la cabeza, los mataba. Y si decían, hermano, se quedaban callados o decían que eran de otra religión, hermano, les daba 2 tiros en las piernas, le pegaban tiros en las piernas. Es decir, yo creo que hay mucha gente, de esas 10 personas, alguno habrá dudado de decir: o vivo o muero por Cristo. Tremendo. Acabó de suceder no hace mucho. Y a veces realmente, mi hermano, nosotros no nos ponen en una encrucijada entre la vida y la muerte. ¿Me comprende? A veces ni siquiera nos ponen en esa encrucijada, mi hermano, pero por cualquier cosa ya nos ponemos, como digámoslo así, otro manto. Soy cristiano, pero depende de dónde esté y con quién esté. Bueno, no soy tan cristiano. No, más o menos, un poco. Sí, creo en el Señor, de vez en cuando voy a la iglesia, sí, porque es bonito escuchar la palabra, alaba bonito y tal. De vez en cuando voy. Mi hermano, nosotros somos cristianos o no somos cristianos. Y esta gente, mi hermano, de aquí, Daniel capítulo 1, no se andaban a medias tintas. Eran hijos de Dios y eran hijos de Dios. Y punto. Y estaban dispuestos a morir, hermano, aún. A morir por causa de Dios, por obedecer a Dios. Daniel 3, versículo 10. Vamos rápido, hermano, que el tiempo nos avanza. Dice: tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Este mismo rey Nabucodonosor había puesto una estatua y había decretado que toda persona en ese reino tenía que humillarse y doblar su rodilla ante esa estatua. Continuamos en el 11. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo, es decir, sea quemado. Póngase en ese aspecto, mi hermano, de morir quemado en un horno de fuego. Hay unos varones judíos, aquí ya viene la queja. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia: Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Mi hermano, cuando usted obedece, ¿sabe qué es lo único que se puede levantar contra usted? El diablo. La queja. ¿Me entiende esto? Cuando usted y yo obedecemos, ¿sabe qué se puede levantar en contra de nosotros? Queja, crítica, murmuración. Es lo que estaban haciendo aquí, mire. Esta gente, mi hermano, estos que estaban con ellos y seguramente comían en la misma mesa, los estaban ahí acusando. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Una orden del rey se cumplió de una. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, díganme ustedes mismos, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho?
Estaba preguntando el rey Nabucodonosor. Y en la mano del rey Nabucodonosor estaba el que ellos vivieran o el que ellos morían. Ellos lo tenían claro. ¿Me entienden esto? Ellos lo tenían claro. O sea que si ellos no hacían lo que él les decía, iban a ir a la muerte. No había de otra. Y vimos un tema relacionado con el rey Darío y Daniel. Ellos sabían lo que les iba a pasar, hermano. Iban a morir. Pero ellos prefirieron, hermano, morir antes de obedecer estas cuestiones del rey que iban contra Dios y contra su palabra. Les dijo: porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Es decir, si ustedes no hacen caso, si ustedes no obedecen, los voy a mandar a matar. Se van a morir. Esto es bonito leerlo, pero ay, hermano, vaya a vivirlo. Una cosa es leerlo, porque leerlo se lee muy rápido, pero vaya a vivirlo, hermano. Lo que estaban viviendo estos hombres era tremenda presión, tremenda presión. He aquí, dijeron ellos, perdón, en el 16 dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo. El rey les estaba haciendo una pregunta y ellos le respondieron diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nosotros tenemos muy claro quiénes somos, a qué reino pertenecemos y a quién obedecemos. Nosotros lo tenemos muy claro. He aquí nuestro Dios, a quien servimos. Y aquí sí que está bien bonito, nuestro Dios. El rey Nabucodonosor estaba hablando de un Dios que tenía él, un Dios en minúscula. Y ahora estaban hablando estas tres personas: he aquí nuestro Dios en mayúscula, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Fíjese a esto, mi hermano. Humanamente ellos estaban, hermano, a disposición de lo que el rey quisiera. Si el rey quería matarlos, morían. Si el rey quería darles la vida, vivirían. Pero ellos sabían que sobre ese rey había un rey de reyes y señor de señores. Ellos sabían que sobre ese rey había un Dios todopoderoso, el cual les podía librar de la misma muerte. Ellos lo sabían. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero fíjese, sigamos leyendo. Y si no, miren, hermano, tremenda esa radicalidad, esa firmeza que tenía esta gente, hermano. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Es decir, nosotros obedecemos a Dios, obedecemos a su palabra, y póngase usted como quiera. Nos quiere matar, mátenos. Que no, mi Dios, lo que es mi Dios, yo sé que me puede librar aún de la misma muerte. Y si no quiere librarme de la misma muerte, en obediencia me muero a mi Dios, en obediencia me presento delante de mi Dios. Eso se llama radicalidad, hermano, o no se llama radicalidad. Eso es ser radical por Cristo. Sepa, oh diablo, que aunque la tentación que usted me está presentando a los ojos es agradable, al tacto es agradable, sepa, diablo mentiroso, que no voy a ceder a tus tentaciones. Mundo, las cosas que me estás ofreciendo están muy bien. El pecado de pronto, de cierta manera, puede ser agradable a la carne, pero sepas, oh pecado y diablo, que no voy a ceder a sus tentaciones. Lo que soy yo, voy a morir por Cristo. Voy a tomar su cruz cada día y le voy a seguir. Si no, no voy a ser digno de él. Sadrach, Mesach y Abednego sabían que si ellos se postraban ante esa estatua de oro que había levantado Nabucodonosor, ya no iban a ser dignos del Dios al que ellos creían. Mi Dios, a quien continuamente servimos, Él nos librará. Mi Dios, a quien continuamente sirvo, Él es el que me libra de la muerte, me libra del pecado, me libra de la tentación, me guarda del mal. Mi Dios, a quien continuamente sirvo, yo sé, mi hermano, en dónde está guardada mi vida, en dónde está guardada mi familia. Yo sé, porque yo sirvo a un Dios vivo, a un Dios real. Yo sé dónde está guardada esta iglesia, yo sé dónde está reposando. Y aunque muchos quieran ver la caída suya, la caída del ministerio, la caída de gente en este lugar, mi hermano, no va a pasar, porque Dios está guardándonos.
Dios nos libra. El Dios a quien continuamente servimos, Él nos libra, nos saca victoriosos. Es Él, y aunque el diablo, mi hermano, quiera ver su caída, mi hermano, el diablo se va a ir, hermano, por los crespos hechos, porque no va a haber nuestra caída, no va a haber su caída, porque Dios está con nosotros, porque el Dios a quien continuamente servimos, Él nos libra. Ese Dios todopoderoso es el que está aquí. Ahora usted dirá, ¿y por qué esta palabra tan dura? Viene ya como 2 o 3 semanas una palabra que dice, no piense así. Diga, por algo el Señor está enviando esta palabra. Algo el Señor nos quiere decir. Radicales por Cristo. No, pero es que ahí esos hermanitos que son cristianos, o allá en esa iglesia o tal, da igual lo que hagan. Si usted ve que alguien está haciendo algo malo, llamándose cristiano, ore por esa persona. Ore por esa persona. No juzgue a nadie. Oremos por esas personas. Pero nosotros nos vamos a mantener como Sadrach, Mesach y Abednego. ¿No le parece conmovedora esta historia? Usted no ve cuánto amor hay, hermano, detrás de esta historia. Cuánto amor por Dios, hermano. Ese amor tremendo, un amor, hermano, radical, un amor que los llevó a decir, si mi Dios me quiere meter en ese horno de fuego, Él me va a librar. Pero si no pasa nada. Con Dios me voy. En obediencia a Dios me presentaré delante de su altar y le diré, Señor, he aquí mi sacrificio, presentado en obediencia. Mis hermanos, usted dirá, pero bueno, hoy no hay ningún rey que nos esté diciendo que nos postremos ante una estatua de oro. Si hay un rey que te está pidiendo que te postres ante, hermano, pecados, que te está pidiendo que te postres ante tentaciones, que te está pidiendo que te postres ante cosas que no son acordes con la palabra de Dios. Hay un rey, hay un Dios que se llama diablo, en el cual, hermano, se comprime todo. Se comprime el pecado, la tentación, la ruina, la muerte, la maldición. Y cuando nosotros aceptamos, mi hermano, postrarnos ante ese rey, estamos diciéndole a ese rey, te abro las puertas de mi vida para que la destruyas. ¿Está comprendiendo? Yo cedo a lo que tú quieres para mí. Esto es serio. Sadrach, Mesach y Abednego no se andaban a medias tintas. Ellos sabían, hermano, lo que podían perder si cedían, hermano, a los requerimientos de ese rey. Ahora le pregunto a usted, ¿usted sabe lo que significaría ceder a la tentación del diablo? ¿Usted sabe lo que significa, hermano, ceder a los requerimientos de Satanás, del pecado, de su carne? ¿Usted sabe lo que significa eso o no? ¿Qué significa eso? Significa lo que le estoy diciendo. Decirle al diablo, haz conmigo lo que quieras. Y el diablo, mi hermano, esto no es para asustar, es palabra de Dios, hermano. El diablo solamente ha venido a robar, a matar y a destruir. Usted le está diciendo, vale, diablo, yo acepto lo que tú me das. Acepto tu comida, está buena esa comida. Acepto tu vino, está bueno ese vino. Pero bueno, claro, como estoy aceptando lo que tú me estás dando, pues también tengo que aceptar lo que proviene de ti. Y lo que proviene del diablo es solamente eso, mi hermano. Para terminar, 2 Corintios 6, desde el versículo 14 les voy a leer. Dice la palabra de Dios que seamos radicales por Cristo. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué compañerismo tienes tú, que eres justo, con la gente que comete injusticias? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ya no creemos en ídolos, solamente creemos en Dios, un Dios vivo, un Dios real, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿O qué parte el creyente,
¿Y qué acuerdo hay entre el templo del Dios y los ídolos? Porque vosotros, levante su mano y diga: yo soy templo del Dios viviente. Amén. Continúa diciendo: como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Usted, mi hermano, es pueblo de Dios. Usted tiene identidad. Usted no dice: bueno, es que yo estoy por este camino sin rumbo definido, no sé a dónde ir a llegar. Sí, mi hermano, usted está en este camino. ¿Cómo se llama ese camino? Ese camino se llama Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, este camino nos está conduciendo al Padre. Usted no va sin rumbo definido. Usted es pueblo de Dios. Habitaré, andaré entre ellos y seré su Dios. ¿Quién es su Dios? Su carne. ¿Quién es su Dios? El pecado. Eso que de pronto a veces te domina. ¿Quién es tu Dios? El diablo. ¿Quién es tu Dios? O Dios en tu vida es el Dios Todopoderoso, en el cual, mi hermano, nosotros creemos. Y el Dios Todopoderoso, el cual está haciendo milagros en medio de nosotros. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Por lo cual, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. No toquéis lo inmundo. Hazlo por tu bien. No toques lo inmundo, y yo te recibiré, y yo recibiré, y seré para vosotros por Padre. Es decir, pasa a otro nivel. Cuando nosotros obedecemos a Dios, no solamente es nuestro Dios, ahí está Dios, el Dios, no, ahora pasa a otro nivel, un nivel más cercano, un nivel de más intimidad, un nivel, hermano, de más comunión, y seré a ellos. Y seré para vosotros por Padre. ¿No le enternece saber que el Dios Todopoderoso, creador suyo del cielo y de la tierra, es su Padre? ¿No le enternece? Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor. Levante su mano y diga: yo soy hijo, en su caso hija de Dios. Tú eres hijo, eres hija de Dios. Por eso esto es tener identidad. Esto es tener identidad. ¿De quién soy? ¿A quién pertenezco yo? ¿Pertenezco ahora al mundo? ¿Pertenezco ahora al diablo? No. ¿De quién soy? Soy de Dios. ¿A qué reino pertenezco? Al reino de Dios. ¿Qué trae el reino de Dios? Bendición, vida, milagros, provisión. Eso es lo que trae el reino de Dios. Entonces, hermano, permítame decirle, vale la pena ser radical por Cristo. Vale la pena, mi hermano, decidir no contaminarnos con la comida del mundo, no contaminarnos con la bebida del mundo, no contaminarnos, hermano, con la corriente del mundo. Vale la pena. Requiere esfuerzo, requiere sacrificio, también requiere sacrificio, requiere que se quejen de nosotros y digan: este religioso, pues requiere eso, pero es lo que hay en este reino, hermano. ¿Me comprende este punto? Es lo que hay en este reino, no hay otra cosa, no hay nada más. En este reino es lo que hay. En este reino es lo que hay, no hay otra cosa. O somos o no somos. O somos o no somos. No podemos, hermano, tener dos señores, porque amaremos a uno y aborreceremos al otro. No podemos tener dos señores, hermano. O Dios, o las riquezas, o el mundo. Y yo, la verdad, mi hermano, prefiero a Dios. Prefiero a Dios 1000 y millones y trillones de veces. Prefiero a Dios. No sé tú qué prefieres en esta mañana. Pongámonos de pie, mis hermanos, grupo de alabanza. Pero es necesario. Y aquí hay algo también que aclarar. Quiero que me ponga atención en esto. La palabra de Dios en sí, no, lo que nos manda realmente es a que no nos contaminemos con las cosas del mundo. Ahora, ¿vamos a dejar de tener amigos del mundo? No. ¿Vamos a dejar de pronto hablar con la gente que no conoce a Cristo? No. Eso no nos manda la palabra de Dios. Lo que nos manda claramente es a no contaminarnos con las cosas que de pronto ellos hacen que no van acorde con la palabra de Dios. Eso es lo que nos manda la palabra. Porque si nos salimos del mundo, si nosotros dejamos de hablarle a la gente, dejamos de predicarle, ¿quién les presentará a Cristo? ¿Quién les mostrará la luz de la palabra? La palabra de Dios nos dice claramente es eso, que no nos contaminemos, hermano. Sadrach, Mesach, Abednego. También vemos, mi hermano,
en el mismo libro de Daniel, como Daniel mismo también no cedió, hermano, a los requerimientos del rey. Y él sí que, ellos, hermano, Sadrach, Mesach y Abednego, para que usted sepa, fueron metidos al horno de fuego. Ellos luego en el camino no se no, perdón, rey, era una broma, rey, era una broma, así que venga, volvamos otra vez a la casa, al palacio. No, ellos se fueron, hermano, y se metieron al horno de fuego. Y era tan fuerte, mi hermano, el calor del horno de fuego, el rey mandó que lo calentaran 7 veces más de lo normal. Y era tan fuerte el calor que los soldados que metieron a estas 3 personas al horno murieron. Murieron esos soldados del calor tan fuerte y tremendo que salía de ese horno. ¿Y sabe qué le pasó a Sadrach, Mesach y Abednego? Se paseaban en medio del fuego. ¿Y sabe quién más estaba con él? Jesús estaba con él. Cuando nosotros somos radicales por Cristo, Cristo está con nosotros. Cuando somos radicales por Cristo, mi hermano, Él nos acompaña, nos libra del fuego, nos libra de la muerte, nos libra del mal. Cristo, Cristo lo hace. ¿Tú qué prefieres? ¿Pelear en tus fuerzas? ¿Vivir en tus fuerzas? ¿O prefieres que Dios te cuide, que Dios te guarde, que Dios te levante, que Dios te fortalezca? Daniel, mi hermano, no cedió. ¿Y sabe lo que le pasó a Daniel? Fue metido al foso de los leones. Hermano, y un foso de los leones totalmente hambrientos, morían de hambre los leoncitos. Y lo metieron al foso de los leones. ¿Y sabe qué le pasó a Daniel? Por obedecer a Dios y por obedecer a su palabra, hubo cena para los leones, hubo comida para los leones, pero no precisamente fue Daniel. Daniel estuvo ahí en el foso de los leones. Dice la palabra que el Señor mandó su ángel y tapó la boca de los leones. El Señor va a tapar muchas bocas de leones que te quieren devorar. El Señor va a tapar muchas bocas de leones que te quieren despedazar. Porque Dios te ama de una manera, hermano y hermano. Él solamente quiere verte bien, quiere verte bendecido. El Señor tapará las bocas de los leones. Hubo cena para los leones, pero no fue de Daniel. No fue de Daniel. Los que acusaron a Daniel, los que murmuraron contra Daniel, los que chismearon contra Daniel, fueron los que al final fueron la cena de los leones. Porque Dios estaba con Daniel. Mi hermano, que sea un anhelo ferviente en nuestro corazón, que Dios esté con nosotros. Que sea un anhelo en nuestro corazón, el hermano, participar de su cuerpo y de su sangre, y que Él, Jesucristo, esté en nosotros y que nosotros estemos en Jesucristo. Que sea un anhelo y trabajemos, hermano, por ello. Nos metamos, hermano, a vivir en obediencia, y desde esa obediencia, mi hermano, nos va a requerir llevar un cierto grado de sacrificio en nuestras vidas, pero mi hermano, vale la pena luchar, vale la pena el sacrificio. Vale la pena decirle al mundo no. Vale la pena decirle al diablo no. Vale la pena decirle al pecado no. ¿Sabe lo que más vale la pena en esta vida? Decirle a Cristo sí, Señor. Decirle a Cristo amén, Señor, voy a participar de tu cuerpo. Amén, Señor, voy a participar de tu sangre. Obediencia y sacrificio por ti, Señor. ¿Qué menos nosotros como seres humanos? ¿Qué menos podemos hacer, hermano, desde el punto del agradecimiento que cada uno de nosotros tenemos que tener por Cristo? Cristo, que fue el que murió por nosotros. Filipenses 2 no estimó el ser igual a Dios, no lo estimó. Dale a Dios igual ser Dios. ¿Sabe por qué a Dios le dio igual ser Dios? Por ti. A Él le dio igual ser Dios por ti. Se despojó. Dijo, voy a dejar de ser Dios por un momento. Voy a dejar esta divinidad total que tengo. La voy a dejar por un momento. Por mi hijo, por mi hija. Para que luego mismamente dijera la palabra, yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo.
y será para vosotros por Padre, y os llamaré hijos e hijas. Cerremos los ojos al Señor, pensemos en Él, pensemos en su palabra. Pensemos en su sacrificio. Pensemos en su cuerpo que fue entregado en la cruz del Calvario. Ese cuerpo que fue molido por nuestras transgresiones. Pensemos en su sangre. Una sangre de un rey. Una sangre de un rey. Y ese rey no era cualquier rey. Ese rey que estaba presentando sacrificio en la cruz del Calvario, en ese momento era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy lo sigue siendo. Pero en ese momento, en ese instante, como rey, derramó hasta la última gota de su sangre para redimir nuestros pecados, para pagar por nuestros pecados. Piensa en ese sacrificio que Él como Dios presentó por nosotros. Y piense a veces el sacrificio que usted puede presentar a Dios simplemente en agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Hasta qué grado de sacrificio estamos nosotros dispuestos a llegar por Dios? No por cualquier Dios, por el Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores. Sadrach, Mesach, Abednego, Misael, que era Daniel, lo tenían muy claro. Ellos lo tenían claro. ¿Qué grado de sacrificio estaban dispuestos a presentar delante de Dios? Hoy en esta mañana el Señor te pregunta: ¿qué grado de sacrificio estás dispuesto a dar por mí, a entregar por mí? El Señor quiere radicalidad. El Señor no quiere que andemos a medias tintas. El Señor no quiere por nuestro bien que le andemos tocando la cola al diablo. El Señor no quiere por nuestro bien que toquemos lo inmundo. Y si mi papá, si mi Padre Celestial me ordena algo, me dice algo, lo más inteligente y sensato es que yo lo obedezca, porque Él sabe y conoce todo el panorama. Él sabe lo que hay, Él sabe el futuro, Él sabe claramente si nosotros seguimos yendo por este camino por el cual vamos andando, la conclusión de ese camino, el fin de ese camino. Él lo sabe, Él conoce el futuro, Él lo sabe muy bien. Él sabe a dónde vamos a ir a parar, a dónde vamos a ir a llegar. Él lo sabe. Ahora, tú no lo sabes. Tú no sabes por ese camino que puedas estar transitando a dónde vas a ir a parar. Lo más sensato y prudente es decirle a Dios: Señor, yo voy a elegir el camino que tú has trazado, porque si voy por ese camino, sé seguro a dónde voy a ir a llegar. Sé seguro dónde voy a ir a parar en ese camino. Hay un camino que se llama Jesucristo. Él es el único camino. Él es la única verdad. Él es la única vida. No hay otro camino para llegar. Sí que hay más caminos en esta vida, hay muchos caminos, muchas opciones, pero Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. De pronto tú estás buscando la verdad y hay muchas verdades subjetivas, muchas verdades parciales, muchas verdades inconclusas.
Pero la única verdad verdadera y clara se llama Jesucristo. Yo no sé si eres